Bienvenidos a su clase de educación estética, la segunda clase teórica y de acompañamiento que tienen en el estudio dirigido número 4. Con esto cerramos el estudio dirigido número mi cuerpo, mi pieza. ¿Qué? Espérenme. Vaya, vio Pamela, salga. Si puede salir, salga. Es bueno salir. Como decía, hoy cerramos el estudio dirigido número 4 con ustedes. Saben que en su clase de teórica y de acompañamiento, pues explicaré el tema. Y si queda tiempo, empiezan la actividad y luego la tienen que entregar el día de hoy. Tienen hasta las 9 de la noche. Algo que les quiero decir con la tarea anterior. Una, ya no puedo habilitar tareas. Se venció la tarea, lo siento, mis hijos ya se trabaron. Perdón por la expresión, pero ya no puedo habilitar tareas atrasadas. Para los que califiqué, que entregaron a tiempo y si entregaron, pues ya les mandé ciertas observaciones a algunos, o a la mayoría que ya les califiqué, si no es que a todos. No les mandé a repetir, porque creo que no hay tiempo de esta forma, no hay tiempo para que ustedes puedan repetir. No tengo la oportunidad de poder ser más directo a la hora de los comentarios. Pero yo sé que es un poquito complicado en el dibujo técnico que ustedes agarren el rollo o el ritmo de decir en el rotulado, lo tengo que cambiar a la forma que yo escribo normalmente. Pero como les dije el día de la clase anterior, para el rotulado hay ciertos tipos de letras, ciertos tipos de números que ustedes deben de seguir, ¿sí? Y les hice las observaciones conforme a la cantidad de errores, pero ahora le voy a decir dónde estuvo los errores y voy a hablar de forma general. El 8 regularmente eran dos circulitos, uno arriba, uno abajo, y me hacían el 8 en forma de colocho. Empecemos por ahí. Luego, pues el 7, les dije yo que el 7 no llevaba el palito que cruzaba en medio del palito vertical o inclinado, y lo hicieron. En el caso de la I, dije que los palitos o las líneas horizontales, tanto de arriba de abajo y de la J, no se colocaban y me las colocaron. El 4, pues tampoco llevaba el pequeño trozo o palito o de línea que corta el 4 y también lo colocaron y así fueron sucesivamente los errores. Hasta una S que me pareció extraña, que no sé cómo decirles. Voy a encender la cámara. Que la S estaba como que acostada en el cuadrito, en vez de ir parada, iba acostada, no sé, no entendí esa S, soy sincero. Eh, y así sucesivamente otro o sea, los errores fueron casi Buenas que en las tardes, mismas. profe. Buenas tardes. Fueron en los mismos números o en las mismas letras, en la mayoría. Otros, pues los quiero felicitar. Muy buen trabajo. Muy, muy buen trabajo. Felicitaciones. Tal vez no es la cantidad de alumnos que esperaba, pero de los que entregaron, que se fueron así como que cero errores, pues felicitarlos. Una, porque tiempo y dedicación para aprender un nuevo tipo de tipografía o de rotulado, que no estamos acostumbrados a seguir al pie de la letra, pero sí los quiero felicitar de esa parte. Y a los otros, pues, tomar en cuenta las observaciones que acabo de hacer para que cuando ya estemos trabajando un cajetín o colocando anotaciones dentro de unos dibujos, puedan utilizar el rotulado de forma correcta. Luego, después de todo esto, vamos a ver el tema de hoy. Para el tema de hoy, vamos a trabajar o vamos a ver lo que es el alfabeto de líneas, ¿sí? Nuevamente, pues se les envió una hoja en la que van a trabajar y les voy a explicar, ¿sí? La hoja que ustedes tienen que tener impresa tiene 6 cuadritos de división donde ustedes van a trabajar. Eh, Voy a explicar primero el alfabeto de líneas. El alfabeto de líneas es como un alfabeto que ustedes conocen de letras, pero aquí cada línea tiene un uso o una posición dentro del formato o dentro de un dibujo de forma específica, ¿sí? La línea de contorno general, que es la primera que les va a aparecer, es la línea que ustedes, es con la que ustedes realizan el formato, con las líneas que ustedes pueden ver en la hoja que tienen impresa, ¿sí? Es una línea gruesa,
fuerte, negra, llena, por decirlo así, y esa nos sirve a nosotros para delinear un dibujo, como su nombre lo dice, contorno general es todo el contorno de un dibujo o de una forma que esté trabajando. Ejemplo. Así como aquí, yo tengo un formato. La línea esta delgada que ustedes pueden ver es la línea de la hoja, ¿sí? Luego está esta línea más oscura, esta que yo acabo de atravesar, o la del cajetín, que este es un cajetín que ya veremos más adelante qué es. Que estas líneas nos sirven a nosotros para delimitar ciertos espacios o ciertas formas de una figura, ¿sí? Voy a borrar. Y voy a usar este. Así como este. En el dibujo artístico, pues el contorno de una figura que va más oscura que las demás líneas, ¿verdad? Esto nos sirve para colocar las partes principales de un dibujo o de un objeto. Eh, un poco local. O como aquí, ¿sí? Aquí ya usé la línea de contorno general para delimitar cada una de las figuras geométricas que yo acabo de realizar o que se realizaron con líneas, con otro tipo de líneas que veremos más adelante, ¿sí? Dejarles en claro que la línea de contorno general es una línea gruesa que se realiza con el lápiz, con el rapidógrafo 1.2 o 1.0, si no estoy mal, ¿sí? Y con el lápiz B o F en su defecto, pero regularmente se tendría que trabajar con el B, ¿sí? Si van teniendo dudas, por favor, irme diciendo. Bueno, luego de esto, pues tenemos la línea de contorno principal. Esta es para realizar líneas continuas en ciertas partes del dibujo, ¿sí? Y que son partes secundarias. Nuevamente voy a compartir aquí. Y este ya no. Vuelvo a un dibujo artístico. Las líneas secundarias en este dibujo serían como las partes dentro de una flor, estos del caparazón, ¿sí? O también podemos tomarlo en cuenta aquí que tiene el sol, tiene la sonrisa y todo esto. Y aquí dentro de este mismo contorno general está este contorno principal, que son todos los demás aspectos que están dentro de los objetos, dentro de un dibujo, ¿sí? ¿Cómo lo puedo yo representar en un formato? Para el formato, regularmente lo utilizamos para hacer las divisiones, así como las que ustedes tienen en su hoja, ¿sí? Si yo aquí, y esto lo tengo que dividir en 4, las divisiones que yo tengo o que yo realice dentro de mi hoja, no importa el tamaño, por si se dieron cuenta aquí hice diferente tamaño, pero esta ya la realizo con contorno principal dentro del formato, ¿sí? Estas se realizan con el lápiz F o con el rapidógrafo 0.5 o 0.2. Luego pues tenemos las líneas guías. Las líneas guías, pues como su nombre lo dice, nos sirven para hacer bocetos, bosquejos, alguna proyección de algún objeto. Y esta se realiza únicamente con el lápiz 2H. Si no llegásemos a tener lápiz 2H, lo que utilizamos es un lápiz H o cualquiera de la serie H, que es un lápiz duro, para poder realizar bocetos o bosquejos. Luego de eso, pues está la línea de perfil oculto y como su nombre lo dice, sirve para hacer o indicar representaciones de un objeto que tiene una cara o una vista que está oculta a la vista general que yo tengo.
Por ejemplo, vamos a ver si encuentro uno aquí. ¿Dónde estás? Aquí está. Así está. Estas líneas de perfil ocultos, esas son líneas punteadas que yo realizo de forma discontinua, por eso son punteadas, ¿sí? Y se realizan con el lápiz HOF, HOF y con el rápido o con el rapidógrafo 0.2. Y este sería su ejemplo, ¿sí? Las líneas de perfil oculto yo aquí las hago, que son estas partes que yo ya no puedo ver a simple vista, pero que sé que están dentro del objeto, ¿sí? Como estas que yo tengo aquí, para simular la parte del objeto que yo tengo dentro, o estas que yo tengo aquí, para simbolizar que eso tiene un hoyo, y aunque yo no vea el hoyo de forma frontal, sí lo puedo ver de la parte superior y sé que ahí está simbolizado esa línea o ese espacio dentro de ese objeto. Asimismo, tengo las líneas de corte o sección. Como su nombre lo indica, esto me ayuda a cortar un objeto demasiado grande y que yo solo dibuje la primera y la parte, la primera parte y la segunda parte, que sería la parte final de mi objeto. Eh, Permítame. ¿Sabes? Aquí lo tengo. Aquí. Las líneas de corte regularmente son líneas, como en el ejemplo les coloqué líneas punteadas gruesas, se realizan con el lápiz B o el rapidógrafo 0.8 o 1.2 y como les dije sirve para identificar el plano imaginario de dónde va a pasar un corte de un objeto, ¿sí? Para saber para verlo por la parte de adentro. Ejemplo, esto, aquí voy a simular que voy a cortar esta figura circular a la mitad y aquí está el corte que yo puedo ver de la parte de adentro de mi objeto, ¿sí? Y siempre se indica hacia dónde va a ir el corte con un par de flechas y las puntas hacia donde indican pegadas a la línea. En el caso que aquí están pegadas a la línea, pero como en el documento, lo pueden colocar sobre la línea y indicar hacia dónde van las flechas, ¿sí? Luego, pues tenemos las líneas de ruptura larga. Las líneas de ruptura larga, pues, si se dan cuenta, tienen como que la forma del bit que tiene el corazón cuando lo simulan o cuando lo ejemplifican en el hospital. Y estas nos sirven para indicar un corte de un objeto. Ay, perdón. Eh, del corte de un objeto e interrumpir cuando es demasiado grande, ¿sí? Por medio de esta línea, debido a que tener la misma intensidad o la misma importancia el resto del dibujo, pero sin quitarle, perdón, la importancia o la misma intensidad del mismo dibujo o la proyección, pero solo dibujamos la mitad del dibujo para no estar realizando todo un dibujo completo y sabiendo que no nos va a caber. Sí, por si alguien me pregunta, ¿vamos a trabajar escalas? Sí, la vamos a trabajar en algún momento, pero esto todo nos va a servir a nosotros para ejemplificar que el objeto es demasiado grande y yo necesito cortarlo porque no me va a caber en el espacio que yo lo tengo. ¿Sí? Luego, este se realiza con el lápiz H o F y con el rapidógrafo 0.2. Luego tenemos las líneas de centro o eje. Para estas líneas nos ayudan a indicar el centro o el eje de una circunferencia o una elipse o un óvalo dentro del dibujo técnico. Y se trazan tanto de forma vertical u horizontal, con líneas punteadas o
Una línea, un punto, una línea, un punto. Y por último tenemos la línea de cota o dimensión, ¿sí? Esta nos sirve para identificar o colocar las medidas que pueda tener un objeto, ¿sí? Eh, para indicar también anotaciones que pueda tener un objeto. Eh, Aquí voy a usar este. Ahorita se los doy. ¿Qué serían estas? La línea de cota puede tener esta forma de aquí, con flechas en los extremos y formas verticales indicando la medida que pueda tener el espacio, o esta que nos indica alguna anotación que necesito colocar dentro de mi objeto. ¿Sí? Además también de tener esta en forma de punta de flecha, también tenemos el que es en forma de punto. Voy a cambiar de color. En forma de punto, que se coloca un punto en la unión de las dos líneas, ¿sí? O también tenemos el de la línea diagonal, y vuelvo a cambiar color. Entonces se colocan líneas diagonales hacia la derecha, de abajo hacia arriba, para ejemplificar la línea de cota, ¿sí? Pero para identificar únicamente anotaciones, se utiliza únicamente la flecha. Esto solo es para medidas y este solo es para anotaciones o medidas en sí. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, pasamos a la actividad entonces. Ahora sí compartiré la actividad. Para la actividad, pues se les colocó este pequeño formato o esta pequeña ejemplificación del formato. En la primera hoja, o en el primer, perdón, en la hoja tienes 6 cuadritos. En el primer cuadrito o en la primera división, ustedes van a realizar la línea de contorno general, ¿sí? Que es la más gruesa, ¿sí? Y la separación entre cada línea es de 2 centímetros. O sea, vienen ustedes, empiezan en su hoja, en esta hoja, y empiezan de arriba hacia abajo, miden 2 centímetros. Nuevamente 2 centímetros y así miden 2 centímetros únicamente del lado izquierdo. Y luego con su regla trazan su línea utilizando el lápiz que es. Si yo no tengo el lápiz B o el lápiz F, puedo utilizar cualquiera de la serie B. Si no tengo lápices de acuerdo a esto, voy a trabajar con un lápiz normal. Lo único es que yo voy a hacer lo siguiente. Coloco mi regla, paso una vez el lápiz, lo vuelvo a pasar de regreso, vuelvo a pasarlo otra vez y lo regreso. Tendría que pasarlo 4 veces. 1 para lograr la tonalidad oscura y 2 para lograr un grosor diferente de lo que tiene una línea normal. ¿Sí? Vuelvo a repetir, si yo trabajo con un lápiz normal o cualquiera que yo tenga, lo que voy a hacer es pasarlo una vez, coloco mi regla una vez, lo vuelvo a pasar de regreso sin mover la regla, lo vuelvo a pasar otra vez y lo regreso una última vez. O sea, aquí yo lo tendría que pasar 4 veces. Esto es en la línea de contorno general. Luego ustedes tienen la línea de contorno principal, pero aquí la tienen de forma vertical. ¿Sí? Por si se dan cuenta. Ah, bueno, entonces en la línea de contorno principal de forma vertical, ¿cómo es, profe? Ah, bueno, vienen ustedes y en la parte de abajo de esta división, miden a cada centímetro. Miden 1 centímetro, 1 centímetro. Aquí es
1 centímetro de separación. Y trazo mis líneas, coloco mi regla y de arriba hacia abajo, con mi regla, trazo mi línea. Si no tengo el lápiz adecuado, con el lápiz que yo vaya a trabajar, trazo una vez para abajo y una vez para arriba, nada más. Aquí es de 2 veces. Dejo mi espacio de 1 centímetro y vuelvo a trazar. Uno para abajo y vuelvo a regresar sobre la misma línea. Aquí se repasa 2 veces. ¿Sí? Luego, en la tercera división de la parte superior, yo tengo que hacer el de líneas punteadas. ¿Sí? El de líneas punteadas, voy a regresar aquí al documento, se llama línea de perfil oculto. ¿Sí? Entonces vengo yo y aquí voy a hacer lo siguiente. Con mi regla, oigan bien aquí. Con mi regla voy a trazar una línea de esquina a esquina acá. Luego voy a trazar un puntito sobre esta línea a cada centímetro. Aquí la separación es de 1 centímetro. Y con la regla inclinada, o yo tendría que tener una escuadra, pero si no la tengo con mi regla en forma inclinada, la coloco y hago líneas punteadas. ¿Sí? Hasta llenar todo el cuadrito. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Ok. ¿Podría Vuelvo a repetir ver. ese, profe? El último. El de las punteadas. Abajo. Con gusto. Bueno, voy a borrar aquí. Para las líneas punteadas, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Primero, deben de venir ustedes y trazar con su lápiz, colocando la regla de esquina a esquina, una línea. Sobre esta línea que yo acabo de trazar, voy a venir y voy a empezar a medir de esta esquina para acá 1 centímetro. Luego otro centímetro, y así sucesivamente hasta terminar. Aquí la separación es de 1 centímetro. Ahorita voy, Eduardo. ¿Sí? Luego de haber trazado todos mis puntitos a 1 centímetro, perdón, como decía, después de haber trazado mis puntitos, coloco mi línea en diagonal, o sea, mi regla en diagonal, y trazo la línea punteadas con la regla. La separación es de 1 centímetro entre cada línea. No entre cada punteada, sino que entre cada separación de cada línea. Por favor. ¿Qué significa este 2B? Quiere decir que aquí yo tengo que repasar 2 veces la línea. Y aquí el 4B significa que yo tengo que repasar la línea 4 veces. ¿Sí? Ahora sí quedó claro este de la línea punteada. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno. Luego de esto, me paso a la línea, a la otra línea, a la línea de corte. Si se dan cuenta es más grueso y es del lado contrario. ¿Sí? ¿Qué hago aquí? Si me bajo, se va a bajar. Bueno. ¿Alguien que le pueda tomar screen ahí?
Ya, profe. Gracias. Es que necesito borrarlo para bajar. De todos modos ahí va a quedar grabado. Bueno, voy a borrar esto. Luego me paso a las divisiones de abajo. En las divisiones de abajo, en la primera división de abajo, de izquierda a derecha, yo voy a hacer lo mismo, prácticamente que hice en el último cuadrito. Lo primero que voy a hacer es trazar una línea diagonal, pero ahora de este lado, uniendo las dos esquinas. ¿Sí? Y cuento aquí, aquí ya no es 1 centímetro, aquí son 2 centímetros de separación, porque la línea es más gruesa. Separación de 2 centímetros. Y trazo mis líneas punteadas, pero aquí yo las voy a repasar igual que en el primer cuadrito, 4 veces. Lo trazo una vez, de regreso 2, 3 y 4. La idea aquí es que estas líneas punteadas queden lo más grueso posible, ¿sí? Y aquí yo lo tengo que repasar 4 veces. Cuando terminen con este, se van a la línea de ruptura larga. Aquí es un poquito complicado de forma virtual, que yo les pueda dar una medida, las medidas exactas que tienen que tener. Entonces lo único que ustedes van a hacer es lo siguiente, para que no se les va a complicar. De forma horizontal, ustedes van a medir aquí de forma horizontal cada 3 centímetros. Creo que les cabrán 2 o 3 veces las líneas. Aquí la separación es de 3 centímetros. ¿Sí? Y trazan sus líneas lo más suave posible. Aquí van a hacer primero una cuadrícula. ¿Pero por qué? Aquí va. Luego, en la parte de abajo, miden nuevamente cada 3 centímetros. Esto les dije que era una cuadrícula. Y trazan sus líneas verticales. ¿Sí? Y ahora lo que ustedes van a hacer aquí, solo en el espacio que tienen, jóvenes, solo en el espacio que tienen para trabajar. ¿Sí? Luego, para hacer la línea de ruptura larga, aquí viene lo bonito. ¿Sí? Vienen y aquí solo van a poder trazar, por eso les dije yo que van a poder trazar más o menos una o dos entre todo ese cuadrito, porque lo que van a tener que hacer es, en su cuadrícula de 3x3, es venir, me voy a cambiar de color, de este punto van a trazar una línea diagonal aquí, y de este punto una línea diagonal para abajo, y aquí van a tener su línea de ruptura. Aquí solo la van a ejemplificar. Creo que les cabrá una o dos nada más, ¿sí? Porque si les doy las medidas no vamos a alcanzar el tiempo. Entonces tengo que tomar asistencia, ¿sí? Entonces hacen una cuadrícula de 3x3 y en esa cuadrícula pues hacen estas dos líneas diagonales y ahí ya les podrá salir su línea. Para Con la lápiz igual, ¿verdad? última, ¿cómo? Con lápiz igual. Sí, todo es con lápiz. Si tuvieran rapidógrafo sería bueno, pero no creo que los tengan, ¿sí? Para la última, van a hacer lo siguiente. Del lado izquierdo van a medir cada 2 centímetros. Cada 2 centímetros. ¿Sí? Y trazan su línea. Luego, de abajo, van a medir
4 centímetros. Esta separación es de 4 centímetros. Y van a trazar sus líneas verticales. Lo más suave posible. Y ahorita van a ver por qué. Y luego van a hacer lo siguiente. Trazan su línea lo más pegado posible. Hacen... Ay, espérame. Así puedo cambiar de color. Así. Trazan su línea. Hacen un punto en la unión. Vuelven a trazar su línea. Un punto en la unión. Y trazan su línea. Así en cada una de... Trazan su línea. Un punto. Trazan su línea. Un punto. Y trazan su línea. Y así hasta terminar esta división. Esto tienen hoy hasta las 9 de la noche para entregarlo. ¿Dudas o preguntas? Otro screen, por favor, ahí que se lo puedan compartir. Se los agradecería. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Ahí en el último cuadrito, si vamos a usar lápiz normal, ¿solo tenemos que dar una pasada o tenemos que pasar más No, de si una? se dan cuenta que las que son gruesas, muchísimas gracias. Las que son gruesas las tienen que repasar 4 veces. Gracias por eso. Se me había olvidado. Profe, ¿Sí? la cuadrícula de ese último es de 2x4 o de 2x2. 2x4. ¿Ya le tomaron screen a la última? Gracias. En eso voy a pasar asistencia, jóvenes. Bien, me da tiempo. Jordi. Presente. Gracias. Pamela. Presente, profe. Gracias. Gustavo. Presente. Baker. Presente. José Rodrigo. Presente. Sara. No. Justin. Presente, profe. Gracias. Emanuel. Presente, profe. Paola. Presente, profe. Eduardo. William Eduardo, ¿no está? Okay. Saraí. Presente. Ok. Jocelyn Guadalupe.